Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes va a tener lugar en la librería Cienfuegos, aquí en París, un encuentro con el filósofo argentino Samuel Cabanchik, que va a servir de presentación a dos de sus libros más recientes, el poemario Mantel de Hule y el ensayo Nosotros Podemos, Horizontes Latinoamericanos del Filosofar. Y precisamente para hablarnos de estos libros y de su brillante trayectoria como filósofo y también como hombre político, ya que fue senador nacional entre 2007 y 2013, Samuel Cabanchik ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Jordi. Un gusto de estar aquí con ustedes, la amabilidad de haberme invitado para tener este tiempo juntos. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1958 y que eres doctor en filosofía por la Universidad de la capital argentina, donde ejerces la docencia desde hace más de 30 años. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te llevó a la filosofía, tus preguntas existenciales o quizás un interés por los problemas sociales. Bueno, es siempre una de las preguntas más difíciles de responder, ¿no? Tal vez uno ignora hasta cierto punto qué lo lleva a un lugar en la vida y a un lugar tan vocacional como es el tema de la filosofía, ya que la filosofía, más que una profesión, en mi caso, pero yo creo que en general es así para cualquiera que le consagre su vida, es una forma de vida, ¿no? Es en algo que no se separa de uno mismo. Así que es muy difícil responder qué me llevó, pero lo que me es consciente es que en la adolescencia sí, me hice ciertas preguntas y pensé que las encontraba las respuestas. En realidad, más que respuestas, encontré nuevas preguntas o reformulaciones de esas preguntas en la filosofía. Y así en la adolescencia decidí mi carrera y ya no me separé del todo de ese ejercicio, de esa práctica. ¿En tu adolescencia había algún filósofo que te sedujo más que otros? Sí, a través de lecturas, naturalmente. También mi profesor de filosofía de quinto año de mi secundaria influyó en que definiera mi vocación, influyó favorablemente. A veces uno se encuentra con profesores que lo alejan a uno de un camino. En este caso tuve la suerte de que no fuera así. Así que ya le encuentro con la vivacidad de un diálogo que uno puede tener con un docente, ya ayudó. Y además lecturas, en ese caso lecturas de Marx, lecturas de Nietzsche y lecturas de Sartre. Había mucho de social en eso también, ¿no? Sí, naturalmente siempre tuve un compromiso por la vida pública, al mismo tiempo que un desarrollo de lo más íntimo que uno también encuentra en esas herramientas, ¿no? Es cierto, Samuel, que en el inicio de tu filosofía se encuentran Adán y Eva. Claro, te refieres a un recurso pedagógico y literario, pero que por supuesto también tiene algo en el fondo de mi manera de preguntar y responder a qué es la filosofía. Y en esa pregunta y en esa respuesta es un buen motivo, el motivo adánico, el motivo del Génesis, que podríamos resumir así, digamos, el vínculo entre lo uno y lo otro. La filosofía se pone a sí misma en el lugar del comienzo de las cosas, en el lugar del originarse del sentido y en la totalización de lo que encontramos en términos de vida individual y colectiva. En ese intento, en ese afán por encontrar lo originario, es natural pensar que hay un origen, un comienzo y una forma de volver a él o estar en él. Entonces, la filosofía ha buscado ese lenguaje originario, esa experiencia originaria. Pero ¿se puede volver a la inocencia de Adán y Eva antes del pecado? Creo que la filosofía goza del momento en donde la caída ha comenzado a ocurrir y todavía no ha concluido. Todavía no. En tus trabajos nos hablas de la indeterminación de la filosofía, de la variedad de lenguajes y conceptos. Es difícil ponerse de acuerdo entre filósofos, porque quizás el lenguaje filosófico es de los más complejos de... Sí, o sea, digamos que la filosofía es al mismo tiempo un campo de agonismo, de batallas entre escuelas. Sí, realmente en ese sentido es difícil, pero también hay mediaciones, hay horizontes comunes.
La gran mediación para que los filósofos y filósofas, y bien, todo aquel que se abre a esa tradición, la gran mediación que tenemos para ponernos, no digo de acuerdo en las doctrinas, pero sí para tener un campo común, son los problemas. Cuando uno formula con más o menos objetividad los problemas, las preguntas, ahí hay un campo común, aunque las respuestas no se paren. No todos los estudios de filosofía llevan a filosofar. Existen filósofos que la practican, pero también filósofos historiadores de la filosofía, que la estudian. ¿En qué categoría te puedes situar tú? Así como como en otras dimensiones de mis búsquedas, en otras búsquedas que tengo y he tenido, siempre estuve del lado del acto, diríamos. En este caso, del acto filosofante, es decir, me inscribo en el intento de hacer filosofía, como cuando estudié música, más que ser un intérprete de las grandes obras, me interesó yo mismo componer. Y como también en la literatura, además de que todos somos esencialmente lectores, pero hay un momento en el trabajo de la lectura que se produce el acto de escribir, y también me anoto en ese momento. O sea, que eres filósofo practicante, se podría decir. Un practicante, un observante también. En el 2007, Samuel, eres elegido como senador nacional en las elecciones que ganó Cristina Kirchner. ¿Qué fue lo que te empujó a presentarte al Senado? Bueno, ese fue un camino, y lo tengo testimoniado en un libro que se llama Desde el Palacio. Es un libro en donde cuento los 10 años de mi vida política partidaria, desde la fundación de un partido político o una coalición electoral hasta el final de mi mandato de senador nacional. Fue un camino de marchas y contramarchas, en verdad, ¿no? Porque me había dedicado a la política universitaria muchos años antes, también milité, digamos, entrando en alguna que otra interna en partidos políticos previamente, y luego ante una convocatoria nueva para hacer una alianza de una coalición electoral, bueno, dije que sí, y trabajamos conjuntamente con una serie de partidos y de referentes en fundar lo que se llamó la coalición cívica. En esos casi 7 años como senador, ¿el hecho de ser doctor en filosofía fue una ventaja o quizás un hándicap? Justamente yo resumí ese asunto con esta frase: el senador le enseñó filosofía al filósofo. No está mal, casi hay que repetirla para que la gente... El senador le enseñó filosofía al filósofo. Es decir, no se trataba de llegar con un saber ya conformado para ilustrar a otros y para tomar alguna ventaja a partir de ello, sino al contrario, de abrirse a una nueva experiencia en la cual se iban a modificar conjuntamente la política y la filosofía. Y creo que estuve felizmente abierto a eso, por lo cual la experiencia en la Cámara Alta fue una experiencia enriquecedora, no solo porque me permitió ser más concreto a la hora de abordar la política. Yo diría que ese es uno de los primeros cambios que sentí. Es decir, abordaba como filósofo la política en términos demasiado abstractos y lejanos. Cuando me metí en la práctica política concreta, en la cosa misma, por decirlo así, ahí noté que se trataba de dar otra vuelta de tuerca. ¿Te pedían consejo tus colegas senadores? Consejos no. Ahí es muy difícil que un político le pida consejo a otros. También es difícil que haya una amistad verdadera en la política. La política es muy competitiva, se alimenta mucho de aquello que desde el punto de vista de la ética y de los ideales diríamos que son más bien los aspectos más miserables de la vida. Es decir, en ese terreno es muy difícil que alguien te pida consejos. Se pudo celebrar un buen diálogo. Era respetado el argumento, la palabra que ilustra, el fundamento que uno siempre buscó por ser un filósofo, en mi caso, cuya práctica es básicamente argumental. Entonces yo argumentaba y me importaba el argumento y trataba de vencer en la argumentación, independientemente de cuál fuera la decisión final de la política, ¿no? Por supuesto. Samuel, volviendo a la presentación de tus libros de la librería Cienfuegos aquí en París, tu ensayo Nosotros valemos se interroga sobre la existencia de una filosofía latinoamericana. ¿Existe una filosofía latinoamericana? Bueno, eso es parte de la pregunta que recorre el libro, ¿no? Y yo diría que sí existe,
como proyección, como horizonte que atraviesa importantes obras de pensamiento en Latinoamérica. En menor medida existe como asumida por esos mismos referentes, que la hacen a veces sin asumirla. Otras veces la asumen como un deber ser que todavía no se ha realizado. Y es curioso, es sintomático más que curioso, que por ejemplo, podríamos decir que el primer filósofo en el sentido estricto de la palabra filósofo en Argentina ha sido Alejandro Korn. Alejandro Korn, a principios del siglo XX, se pregunta si hay una filosofía argentina y también dice: se extrañará al público de que se hable de filosofía argentina. ¿Tenemos acaso filosofía argentina? Esa pregunta que comenzó, digamos que se dio al comienzo de ese filosofar del siglo XX, todavía se vuelve a formular 100 años después. Entonces hay un síntoma allí y yo trato de ese síntoma en Nosotros Valemos. En Buenos Aires va a tener lugar a finales de junio una nueva edición de la Noche de la Filosofía, que tú conoces perfectamente, a la que van a asistir un buen número de filósofos franceses. E incluso vamos a poder realizar este programa desde Buenos Aires. ¿A qué se debe ese interés creciente por la filosofía del hombre de la calle? Bueno, hay digamos, una convergencia de cosas. Creo que las preguntas profundas de la existencia humana, los sentimientos de orfandad, de necesidad de encontrarse consigo mismo y con los demás, de hacer comunidad y encontrarse en medio de ella, eso no desapareció ni con la robótica, ni con la informática. Es decir, sigue interpelándonos a cada uno de nosotros en nuestra soledad. De eso se alimenta seguro lo que puede prometer la filosofía a cualquiera en cualquier instante. Y entonces encontramos a la gente movilizada en nombre de la filosofía. Eso por un lado. Por otro lado, porque el sistema hipercomunicacional en que nos movemos busca constantemente nuevos significantes, nuevas configuraciones para renovar la esperanza de lo que fuere, que va a parar al mercado, va a parar al consumo. Entonces hay una filosofía para consumir, para consumidores, al mismo tiempo que una filosofía como búsqueda personal, solitaria y que a veces nos lleva a lugares donde no pensábamos ir, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo uno del otro. Creo que la Noche de la Filosofía, y yo participé ya desde el comienzo de ese evento y esta va a ser la 5ª edición. Bueno, es un evento, es un mega evento en donde la gente va a buscar algo, pero va a participar de algo masivo, va a consumir media hora y ser partícipe de algo que no es exactamente lo que se encontraría en una práctica filosófica sostenida. Sin embargo, pone en vigencia una cantidad de discursos, de imágenes, de perspectivas, de fuentes que enriquecen algo como opinión pública. Entonces, bienvenido, digamos, ese tipo de eventos, pero no podemos creer que con eso la filosofía ha avanzado, ¿no? Porque hacer filosofía no es anodino ideológicamente. Se puede ser aristotélico, platónico, son claro, filosofías sí, contrapuestas, ¿no? Sí, claro. Cada gran filosofía también construye un mundo. Y al construir un mundo, construye un conjunto o perspectivas de sentidos, ¿no? Entonces, evidentemente, es lo que hablábamos antes del pluralismo. O sea, la historia de la filosofía es una historia de perspectivas y voces plurales. Es inevitablemente plural. Por el asunto mismo del filosofar, es plural. No puede. Si hubiera una filosofía única, sería porque habríamos construido esa filosofía única a partir de ese pluralismo. No se da la misma situación en la ciencia. El segundo libro que vas a presentar aquí en París es un libro de poesía, un poemario, que se llama Mantel de Hule. ¿La poesía más profunda es la poesía de los filósofos? No, en absoluto, no. Eso no he dudado en responderte, fíjate, y he sido muy contundente en la respuesta. Incluso te digo más, la filosofía puede a veces ser un obstáculo para la poesía. Incluso también la literatura a veces puede ser un obstáculo para la filosofía. Es decir, hay una tensión de campos, porque hay una manera de hacer con la lengua distinta
a aquel que se entrega a ese originarse al mismo tiempo de la palabra y de la vida en un poema. Quien se entrega a ello tiene que abandonarse, se abandona a un movimiento que ya no puede ser controlado o ser apuntalado por ninguna exterioridad. Entonces, es mucho menos intelectual la poesía. Es menos intelectual en ese punto. ¿Por qué? Porque si el concepto manda, se invisibiliza el lenguaje. Si manda la palabra, se hace difícil el concepto. La tensión yo creo que es entre la imagen, la palabra y el concepto. Entonces, en mi caso al menos, sí, mi poesía está atravesada por la búsqueda filosófica, pero no es una poesía entregada al concepto. Para eso tengo la expresión filosófica pura. Pero, digamos, hay también a veces cuestiones de grados, ¿no? Pero es importante para el acto poético, requiere de esa entrega, de ese abandono originario. Y ese abandono es difícil para el filósofo, que tiene que todo el tiempo recuperarse a partir de un control de conceptos, de argumentos, de tesis. Complicado, ¿eh? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes a las 9 de la noche en la librería Cienfuegos, aquí en París, para la presentación de los 2 libros del filósofo argentino Samuel Cabanchik. Muchísimas gracias, Samuel, por haber estado aquí con nosotros. Jordi, muchas gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a nuestros técnicos, sobre todo a Julián Maguajo, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Argentina, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Ah, genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.